Esto es absolutamente increíble, y cuando digo enorme, probablemente la palabra se quede corta, porque lo que estás viendo no es más que la entrada. Más adelante, este lugar se vuelve tan gigantesco que cuesta creer que pueda existir bajo nuestros pies. Imagina entrar en una cueva tan grande que dentro de ella podría esconderse un rascacielos, una cueva donde crecen árboles, donde se forman nubes bajo tierra y donde la humedad, la temperatura y las corrientes de aire llegan a crear algo parecido a su propio clima. Parece el escenario de una película de ciencia ficción, pero este lugar existe. Está escondido bajo las montañas y las densas selvas de Vietnam y se conoce como Son Dung, considerada la cueva conocida más grande del planeta. Sin embargo, su tamaño no es lo más inquietante de esta historia, porque durante una nueva investigación surgieron indicios de algo que los científicos no esperaban encontrar. Una enorme zona subterránea que parecía permanecer aislada del resto del sistema. Un lugar oculto bajo toneladas de roca. Un lugar que, según la historia que rodea la investigación, podría haber permanecido cerrado durante miles de años. Y cuanto más se acercaban los investigadores, más preguntas aparecían. ¿Por qué algunas mediciones parecían diferentes a las del resto de la cueva? ¿Qué podía existir dentro de una zona que había permanecido prácticamente separada del exterior? ¿Era simplemente otra extraordinaria formación geológica? ¿O había algo allí abajo que todavía no comprendíamos? Lo que comenzó como una exploración de una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta terminaría convirtiéndose en una historia llena de ecos extraños, estructuras sorprendentes, organismos poco comunes y preguntas que parecen multiplicarse cuanto más profundamente descendemos. Pero hay algo importante que debes saber desde el principio. En esta historia existen hechos reales y científicamente documentados sobre Son Dung, pero también aparecen afirmaciones extraordinarias que no cuentan con pruebas científicas sólidas. Más adelante vamos a separar cuidadosamente unas de otras, y créeme, merece la pena llegar hasta el final, porque algunas de las preguntas que rodean este lugar son incluso más interesantes cuando sabemos exactamente dónde termina la evidencia y dónde comienza el misterio. Así que, si te gustan las historias sobre lugares extraordinarios, descubrimientos científicos y rincones de nuestro planeta que todavía parecen imposibles, suscríbete al canal y acompáñame, porque tenemos que descender mucho más. Todo comienza en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en Vietnam. Desde la superficie, el paisaje ya parece extraordinario. Montañas cubiertas por una vegetación extremadamente densa se levantan sobre enormes sistemas de roca caliza. Ríos desaparecen entre las montañas. La selva cubre prácticamente cualquier abertura y bajo todo aquello se extiende un enorme laberinto de cuevas. Entre ellas se encuentra Hang Son Dung. Para comprender realmente su escala hay que olvidar por un momento la imagen tradicional que tenemos de una cueva. No estamos hablando simplemente de un túnel oscuro por el que una persona avanza agachada con una linterna. Son Dung contiene cámaras tan gigantescas que algunas podrían albergar edificios de decenas de plantas. En determinadas zonas, el techo se eleva cientos de metros, pero todavía hay algo más sorprendente. Dentro de la cueva existen zonas donde crecen árboles y otras plantas. La combinación de humedad, diferencias de temperatura y enormes espacios internos permite incluso la formación de nubes, es decir, bajo tierra existe un paisaje que, en ciertos puntos, parece tener su propio pequeño mundo, y durante mucho tiempo parecía que las características principales de este extraordinario sistema ya eran conocidas, hasta que nuevas investigaciones y trabajos de cartografía volvieron a despertar preguntas. Según el relato que rodea esta historia, durante una misión realizada en 2023, un equipo comenzó a estudiar nuevamente determinadas estructuras bajo la superficie, utilizando métodos modernos de exploración y cartografía. Al analizar diferentes mediciones apareció algo inesperado. Una enorme zona vacía parecía encontrarse bajo tierra. Al principio, la reacción lógica fue pensar en un error. Los instrumentos no son perfectos. Los datos pueden interpretarse incorrectamente. Y en un entorno tan complejo como una enorme formación de roca caliza, una lectura extraña no significa necesariamente que exista algo misterioso. Por eso se repitieron las mediciones. Sin embargo, según la narración, al comparar diferentes conjuntos de información, comenzó a surgir la posibilidad de que realmente hubiera una gran cavidad desconocida. Y lo extraño no era únicamente su tamaño, era su aparente geometría. Las cuevas de este tipo se forman durante periodos inmensos mediante procesos naturales, especialmente por la acción del agua sobre la roca. Por eso sus túneles suelen ser irregulares, se estrechan, se ensanchan, cambian de dirección. Sus paredes tienen formas impredecibles, pero algunas de las estructuras observadas en los datos parecían diferentes. Determinadas zonas daban la impresión de ser sorprendentemente redondeadas. Algunos pasajes parecían conservar una anchura
era relativamente constante y ciertas mediciones acústicas tampoco se comportaban exactamente como los investigadores esperaban. Era como si el sonido estuviera regresando desde una estructura diferente. Naturalmente, aquello no demostraba nada extraordinario. Una formación geológica puede producir resultados muy extraños, pero sí justificaba una pregunta. ¿Qué había allí? Para responderla, no bastaba con observar datos desde la distancia, había que acercarse. Y así comenzó la preparación de una expedición formada por especialistas capaces de analizar la geología, la estructura subterránea y las condiciones ambientales de la zona. Pero cuanto más cerca estaban de la supuesta sección desconocida, más evidente se volvía un problema. Entrar no sería sencillo. Las primeras observaciones indicaban que una enorme acumulación de roca podía haber bloqueado el acceso durante muchísimo tiempo. Si aquello era correcto, determinadas zonas podrían haber permanecido aisladas durante generaciones. Y mientras los investigadores intentaban comprender cómo acceder, comenzaron a escuchar también las historias de personas que vivían en los alrededores. Según relatos locales, aquella parte de las montañas tenía una reputación inquietante. Algunos habitantes aseguraban que los animales evitaban determinados lugares. Otros hablaban de aves que cambiaban repentinamente de dirección cuando se aproximaban a ciertas zonas. Incluso existían historias que describían el lugar como maldito. Para un científico, por supuesto, una leyenda no constituye evidencia. Las historias populares pueden surgir por cientos de razones, pero cuando estás investigando una zona prácticamente desconocida, incluso una vieja leyenda puede convertirse en una razón para observar con mayor atención. Por eso comenzaron nuevas inspecciones. Drones equipados con diferentes sensores fueron enviados hacia las zonas de difícil acceso, y entonces apareció una lectura que llamó especialmente la atención. Las cámaras térmicas parecían registrar diferencias de temperatura procedentes de la zona cerrada. Eso planteaba inmediatamente otra pregunta. Si allí apenas entraba luz solar y no había una fuente geotérmica evidente, ¿qué estaba produciendo esas variaciones? Una explicación podía ser simplemente la circulación del aire. Las cuevas gigantescas pueden crear complejos movimientos internos debido a diferencias de presión y temperatura, pero según el relato de la expedición, las condiciones encontradas al alcanzar una de las primeras cámaras fueron todavía más extrañas. La temperatura cambió de forma notable en muy poco tiempo. Desde determinadas grietas parecía elevarse aire más cálido cargado de humedad. Era un efecto sutil, pero estando allí, rodeados de oscuridad, roca y silencio, la sensación resultaba inquietante, como si la montaña estuviera respirando, y entonces escucharon el eco. Normalmente, cuando produces un sonido dentro de una cueva, esperas escuchar cómo rebota contra las paredes. Aquí, según describieron, algunos sonidos parecían perderse hacia zonas más profundas. Una posible explicación era que existieran cámaras adicionales conectadas detrás de las paredes conocidas. Quizá dos sistemas subterráneos se encontraban mucho más cerca de lo que se pensaba. Quizá pequeñas aberturas permitían que las ondas acústicas viajaran hacia espacios ocultos. Pero las preguntas no terminaron allí. Algunas superficies parecían extraordinariamente regulares. En determinados puntos, la simetría natural de la roca daba una impresión casi artificial. Y fue entonces cuando los sensores, según esta historia, registraron algo todavía más desconcertante, una vibración extremadamente débil. Al principio apenas llamó la atención. Las montañas están en movimiento constantemente. El agua circula bajo tierra. La roca se fractura. Pequeñas vibraciones pueden tener innumerables causas. Pero cuando los investigadores revisaron los registros, observaron algo extraño. El fenómeno parecía repetirse una y otra vez, aproximadamente cada 26 minutos. El mismo tipo de pulso regresaba. Podía existir una explicación completamente natural, pero todavía no sabían cuál. Y antes de poder comprenderlo, el paisaje volvió a cambiar. A medida que avanzaban, la oscuridad comenzó lentamente a desaparecer. Muy por encima de ellos había enormes aperturas naturales en el techo. La roca se había derrumbado en determinados puntos y había creado gigantescas ventanas hacia la superficie. Rayos de luz descendían cientos de metros hasta el suelo, y allí, bajo aquella luz, apareció algo que parecía imposible. Árboles, helechos, musgo, vegetación. No estaban simplemente entrando en otra cámara, estaban entrando en una selva subterránea. La humedad permanecía suspendida en el aire como una fina niebla. Pequeñas gotas caían desde las alturas. En algunos puntos podían observarse nubes formándose dentro de la propia cueva. Aquello ya no parecía el interior de una montaña, parecía un mundo escondido. Y precisamente aquí comenzaba una de las partes más fascinantes de toda la investigación, porque si un ecosistema puede desarrollarse dentro de una cavidad gigantesca durante periodos prolongados, entonces surge inevitablemente otra pregunta: ¿qué clase de organismos podrían haber evolucionado allí? Los investigadores comenzaron a observar
observar cuidadosamente la vegetación. Grandes helechos crecían entre superficies cubiertas de musgo. Hongos aparecían en zonas húmedas donde apenas llegaba la luz. Algunas especies podían estar especialmente adaptadas a las condiciones particulares del interior. Y según las afirmaciones más extraordinarias asociadas a esta historia, determinados análisis iniciales habrían encontrado plantas difíciles de relacionar con catálogos genéticos conocidos. Una de ellas habría llamado especialmente la atención, una especie de enredadera que reaccionaba rápidamente al contacto, cerrándose sobre sí misma. Pero antes de sacar conclusiones había que recordar algo fundamental. Las plantas pueden desarrollar mecanismos de respuesta sorprendentemente rápidos sin que exista nada inexplicable detrás. Aún así, dentro de una cueva gigantesca, aislada y llena de especies adaptadas a condiciones extremas, cada nueva observación abría una posibilidad fascinante. Entonces llegó un sonido desde las profundidades, un ruido grave, distante, como un retumbo oculto detrás de toneladas de roca. ¿Un río subterráneo? Era una posibilidad lógica. Sondung contiene enormes cantidades de agua y los sistemas de cuevas pueden amplificar sonidos hasta volverlos casi irreconocibles. Para comprobarlo, enviaron drones hacia las zonas más profundas, y según la historia, fue allí donde apareció otro fenómeno. Capas de niebla parecían desplazarse siguiendo patrones relativamente definidos. Los investigadores comenzaron a observar cómo los drones atravesaban aquella bruma, y justo entonces algunos instrumentos empezaron a comportarse de manera irregular. El radar ofrecía lecturas inconsistentes. Los sensores de temperatura parecían variar sin razón evidente. Humedad, condensación, interferencias producidas por el entorno, todas eran explicaciones posibles, pero todavía quedaba una pregunta mucho más inquietante, porque mientras estudiaban aquel extraño ecosistema, comenzaron a encontrar señales de animales adaptados a un mundo completamente diferente del nuestro, y algunos de ellos, según los relatos asociados a la expedición, no se parecían a nada que esperaban encontrar allí. A medida que el equipo continuaba avanzando, quedó claro que la vida dentro de aquel enorme sistema subterráneo se había adaptado a condiciones muy distintas de las existentes en la superficie. La oscuridad, la humedad constante, la escasez de alimento y el aislamiento pueden transformar profundamente a las especies que viven durante generaciones dentro de una cueva. Por eso, encontrar animales sin pigmentación o incluso sin ojos no sería necesariamente algo inexplicable, pero algunos de los organismos descritos durante aquella exploración parecían mucho más extraños. Uno de los primeros habría sido una pequeña araña cavernícola cuyo cuerpo estaba cubierto por una superficie extremadamente dura y brillante. Bajo la luz de las linternas parecía casi metálica. Más adelante aparecieron pequeños reptiles sin ojos visibles que se desplazaban sobre el suelo húmedo con sorprendente facilidad. Sus movimientos parecían perfectamente adaptados a la oscuridad absoluta. No necesitaban ver aquel mundo, habían aprendido a sentirlo, pero todavía había más. Entre pequeñas acumulaciones de agua fueron observados diminutos crustáceos con estructuras geométricas sobre sus caparazones. Cuando la luz incidía sobre ellos, la superficie dispersaba los reflejos en diferentes direcciones. Parecían pequeños fragmentos de cristal moviéndose en el agua. Sin embargo, lo más curioso habría aparecido cuando los investigadores apagaron parte de sus luces. Algunos organismos parecían reaccionar al movimiento, no permanecían iluminados constantemente. En cambio, cuando algo pasaba cerca de ellos, una débil onda luminosa recorría sus cuerpos. Un investigador movía lentamente la mano y aparecía la luz. Se detenía y la luz desaparecía. Aquello podía representar una forma de bioluminiscencia activada por estímulos físicos, un mecanismo que conocemos en distintos organismos de nuestro planeta, pero verlo dentro de aquella enorme oscuridad producía una impresión completamente diferente. Cada movimiento parecía despertar pequeñas estrellas bajo tierra, y entonces, después de atravesar una zona estrecha entre las rocas, el paisaje volvió a abrirse. Delante de ellos apareció agua, un lago extraordinariamente tranquilo. La superficie era tan clara que resultaba difícil saber exactamente dónde terminaba el aire y comenzaba el agua. Pero había algo más. Desde la posición de los investigadores, el contorno del lago parecía formar una figura casi ovalada. Alrededor de sus bordes había piedras extremadamente oscuras. A primera vista recordaban a la obsidiana. Uno de los miembros del equipo golpeó suavemente una de ellas. El sonido que produjo no fue el golpe seco que esperaban. Fue un tono limpio y resonante, casi como una campana. Probaron otra, y después otra. Las notas cambiaban ligeramente dependiendo del tamaño y la posición de cada roca. El fenómeno podía deberse simplemente a su composición mineral y a la geometría de la cámara. Pero aquello no era lo único extraño. El agua estaba ligeramente templada. Además, según las afirmaciones que acompañan esta historia, las muestras contenían minerales asociados normalmente
normalmente con ambientes hidrotermales. Y eso planteaba inmediatamente otra pregunta: ¿cómo habían llegado hasta allí? La cueva se encontraba bajo una región montañosa, enormemente alejada de los ambientes oceánicos profundos donde solemos imaginar este tipo de actividad. Quizá existían procesos hidrogeológicos que todavía no habían sido correctamente identificados. Quizá el agua viajaba a través de rutas subterráneas mucho más complejas de lo esperado. Pero mientras los científicos intentaban entenderlo, surgía una pregunta todavía mayor: ¿cómo podía mantenerse un ecosistema tan extraordinario? ¿Qué relaciones existían entre el agua, los microorganismos, las plantas y los animales? ¿Y durante cuánto tiempo habían permanecido aisladas algunas de aquellas especies? Para continuar, el equipo tuvo que atravesar el lago, y al llegar al otro lado, todo cambió. Hasta ese momento, la piedra dominante había sido la roca caliza característica de la región, pero aquella nueva cámara tenía un aspecto distinto. Las paredes eran mucho más oscuras. Al iluminar su superficie aparecía un ligero brillo que les daba una apariencia casi metálica. Los geólogos comenzaron a tomar muestras. Una posibilidad inicial era que estuvieran observando una formación de composición diferente. Sin embargo, según la parte más extraordinaria del relato, algunos análisis habrían indicado una uniformidad cercana al 97%. Era una consistencia sorprendente. Algunos miembros del equipo llegaron a comparar visualmente el material con una aleación fabricada, pero una comparación visual no demuestra un origen artificial. La naturaleza puede producir estructuras extraordinariamente uniformes bajo determinadas condiciones. El verdadero problema era que las rarezas parecían acumularse. Las paredes tampoco tenían el aspecto irregular que habían visto anteriormente. En algunos puntos se curvaban hacia el interior de una manera extremadamente suave. Parecían haber sido sometidas a enormes cantidades de presión o temperatura, pero no había señales evidentes de roca fundida. Tampoco existían indicios claros de una antigua cámara volcánica capaz de explicar inmediatamente aquellas formas. Y entonces alguien miró hacia el suelo. Había pequeñas piedras dispersas por la cámara. Nada extraño, hasta que una de ellas pareció estar separada del suelo, solo unos centímetros. Al principio pensaron que se trataba de un efecto producido por las sombras. Movieron las linternas. La sombra cambió. La piedra no. Parecía permanecer suspendida. Había más. Pequeños fragmentos del tamaño aproximado de una moneda parecían encontrarse ligeramente elevados sobre la superficie. Uno de los investigadores acercó lentamente la mano. Según el relato, antes de poder tocar uno de los fragmentos sintió una ligera resistencia, como si dos imanes estuvieran enfrentándose. Pero las primeras observaciones no mostraban una cantidad de hierro suficiente para explicar fácilmente un efecto magnético tan evidente. Un físico del equipo habría resumido la situación con una frase sencilla: no iba a ser fácil explicarlo. Sin embargo, todavía no habían llegado a la parte más extraña de aquella cámara. Al levantar las linternas hacia el techo, descubrieron estalactitas que no seguían el patrón habitual. Algunas parecían inclinarse lateralmente, otras tenían formas retorcidas, casi como un sacacorchos. Normalmente, la gravedad y el agua determinan la dirección en la que crecen estas estructuras durante enormes periodos de tiempo. Por eso aquellas formas llamaban tanto la atención. Habían existido corrientes de aire constantes, cambios en la circulación del agua, alteraciones geológicas. Había muchas posibilidades, pero las paredes añadieron un nuevo misterio. Sobre algunas zonas se extendían capas delgadas de material cristalino. Cuando alguien hablaba acerca de ellas, podían sentirse pequeñas vibraciones. Las ondas sonoras parecían propagarse a través del material. Un ingeniero golpeó cuidadosamente una de las capas utilizando una herramienta metálica. El sonido viajó por la cámara, pero el eco parecía continuar mucho más allá de la pared, como si detrás existiera otro espacio. Entonces los instrumentos volvieron a registrar un pulso. Esta vez, según el relato, el intervalo era diferente. Aproximadamente cada 42 minutos aparecía una vibración que recordaba vagamente a un latido. Pulso, silencio, y mucho después, otro pulso. No coincidía claramente con la actividad sísmica habitual registrada en la zona. Tampoco había ninguna máquina allí abajo que pudiera producirlo. Agua desplazándose por cámaras ocultas, cambios periódicos de presión, movimiento de las propias estructuras rocosas. Nadie podía afirmarlo todavía, pero al seguir la dirección en la que parecía propagarse el sonido, encontraron algo. Una parte de la pared era diferente. Su superficie era extraordinariamente lisa, casi parecía cerámica. Además, estaba ligeramente más caliente que la roca circundante. Al golpearla, el sonido sugería que podía existir un espacio detrás. Los investigadores intentaron estudiar el material. Según las afirmaciones más sensacionales de esta historia, incluso una herramienta con punta de diamante habría tenido dificultades para penetrarlo durante mucho tiempo. Y fue entonces cuando apareció por primera
primera vez una idea que cambiaría completamente el tono de la expedición. ¿Y si alguna parte de aquella estructura no fuera completamente natural? Era una posibilidad extraordinaria, y precisamente por eso necesitaba pruebas extraordinarias. Hasta ese momento no las tenían, pero mientras se preparaban para abandonar la cámara, uno de los geólogos pisó algo duro bajo una capa de sedimento. Se detuvo. Retiraron cuidadosamente la tierra. Debajo apareció una piedra circular. Parecía una simple losa. Hasta que limpiaron su superficie, había marcas, líneas, símbolos, formas que parecían demasiado organizadas para ser simples fracturas naturales. Los investigadores comenzaron a fotografiar cada centímetro. Si aquellas marcas realmente habían sido realizadas deliberadamente, alguien tenía que haberlas creado. ¿Pero quién? Según el relato, los símbolos no coincidían claramente con sistemas de escritura vietnamitas conocidos ni con el sánscrito. Más tarde se habrían utilizado herramientas de comparación para buscar semejanzas con escrituras antiguas, y una posibilidad llamó especialmente la atención. Algunos símbolos recordaban visualmente a signos protoelamitas. El protoelamita pertenece a los sistemas de escritura más antiguos conocidos y todavía contiene numerosos elementos que no comprendemos completamente. Pero entonces apareció una afirmación todavía más extraordinaria. Una primera estimación habría situado la antigüedad de aquella losa en aproximadamente 12.000 años. Si eso fuera cierto, las implicaciones serían enormes. Sería anterior a las primeras civilizaciones urbanas conocidas de Mesopotamia. Pero debemos detenernos aquí por una razón fundamental. Estas afirmaciones sobre una losa de 12.000 años y símbolos protoelamitas dentro de Son Doong no forman parte de los hechos científicos establecidos sobre la cueva. Son precisamente el tipo de afirmaciones extraordinarias que requieren documentación independiente antes de poder considerarse evidencia. Y aún así, dentro de la historia, aquello no era ni siquiera el descubrimiento más extraño, porque cuando levantaron la losa, debajo no encontraron roca sólida, encontraron oscuridad. Un espacio vacío descendía bajo sus pies. Los investigadores intentaron registrar el eco. Según el relato, prácticamente no regresó ningún sonido. Entonces prepararon un radar de penetración terrestre. Querían saber qué había debajo. Las primeras imágenes comenzaron a aparecer, y allí, bajo la cámara en la que se encontraban, parecía extenderse una red todavía más profunda. Varias cavidades, conectadas entre sí, y aparentemente organizadas siguiendo formas hexagonales, como las celdas de un enorme panal enterrado bajo la montaña. Fue entonces cuando los sensores registraron otra señal, una frecuencia baja, débil pero repetitiva. Una vez, silencio, y exactamente 4 minutos y 37 segundos después, otra vez, la señal volvió a aparecer, 4 minutos y 37 segundos. Después, silencio, y nuevamente exactamente 4 minutos y 37 segundos más tarde, los instrumentos registraron el mismo pulso de baja frecuencia. Para el equipo, lo más desconcertante no era únicamente que existiera una vibración. En un sistema subterráneo gigantesco pueden producirse sonidos y movimientos por innumerables razones naturales. El agua puede desplazarse a través de grietas ocultas, la presión puede cambiar, las rocas pueden expandirse y contraerse. Incluso movimientos extremadamente pequeños, imposibles de percibir para una persona, pueden ser registrados por instrumentos sensibles. Lo verdaderamente extraño era la aparente regularidad. El intervalo parecía repetirse una y otra vez. Uno de los miembros del equipo llegó a describir la sensación como si al levantar la losa hubieran activado algo que hasta entonces había permanecido dormido. Pero aquello era solo una interpretación, no una conclusión científica. Esa misma noche, según la historia, las radios utilizadas por la expedición comenzaron a registrar interferencias. Al principio parecían simples ráfagas de estática, nada demasiado extraordinario dentro de una enorme cueva donde la roca, la profundidad y la humedad pueden afectar las comunicaciones. Sin embargo, posteriormente se habrían analizado algunas de aquellas ondas, y fue entonces cuando apareció otra afirmación sorprendente. Ciertos patrones fueron comparados con formas presentes en antiguos ejemplos de arte rupestre del Sahara. La conexión era extremadamente especulativa, pero alimentó una pregunta que comenzaba a perseguir a los investigadores. ¿Y si los símbolos, las cámaras hexagonales y aquella señal repetitiva estuvieran relacionados? Tiempo después, en marzo de 2025, comenzaron a circular informes sobre un supuesto documento interno relacionado con las investigaciones. Según aquellas versiones, todavía existiría otra cámara completamente cerrada. Nadie habría conseguido acceder a ella, y desde su interior se estaría registrando una actividad acústica continua. Pero mientras esa afirmación comenzaba a llamar la atención, apareció algo todavía más difícil de explicar, porque la señal supuestamente no estaba limitada a Vietnam. A principios de 2025, un equipo de
investigación en Noruega estudiaba información térmica obtenida mediante satélites sobre regiones del Ártico. El objetivo no tenía aparentemente ninguna relación con Sondung, pero cerca de Svalbard, bajo una zona cubierta por hielo, los investigadores habrían detectado una señal de baja frecuencia. Al analizarla, apareció una coincidencia inquietante: 4 minutos, 37 segundos, el mismo intervalo atribuido a la señal registrada bajo Vietnam. Al principio podía tratarse simplemente de una coincidencia. Dos fenómenos naturales distintos pueden producir frecuencias parecidas. Por eso se compararon los registros, y según la parte más extraordinaria del relato, la coincidencia parecía ir mucho más allá. Los pulsos de ambos lugares no solo presentaban intervalos similares, parecían producirse prácticamente al mismo tiempo. Vietnam, Svalbard, dos lugares separados por miles de kilómetros, dos entornos completamente diferentes, uno bajo una selva tropical, el otro bajo el hielo del Ártico. Y aún así, las señales supuestamente coincidían con una precisión de milisegundos. Los investigadores habrían considerado diferencias horarias, retrasos de los instrumentos e incluso factores relacionados con la rotación terrestre. Pero la coincidencia continuaba apareciendo. Si los datos fueran correctos, la pregunta era inevitable: ¿qué podía conectar dos puntos tan alejados? Y aquí la historia comenzó a expandirse todavía más. Algunos investigadores decidieron comparar el patrón con antiguos registros obtenidos durante el famoso proyecto soviético del pozo superprofundo de Kola. Durante décadas, aquel proyecto estuvo rodeado de leyendas. Una de las más famosas aseguraba que los investigadores habían perforado tan profundamente que habían grabado sonidos procedentes del infierno. Aquella historia se convirtió en un mito popular y no debe confundirse con evidencia científica, pero existían registros reales asociados al proyecto. Según el relato, algunos de esos archivos fueron procesados nuevamente utilizando herramientas modernas de análisis, y ciertos patrones habrían mostrado semejanzas con la señal atribuida a la cueva vietnamita. Sin embargo, había un problema enorme.